Bienvenido a El Umbral. Hoy traigo 4 historias reales de casas embrujadas. Quédate hasta el final, porque la última te va a sorprender. Vamos con la primera historia. Esta me la contaron una pareja que compró una casa antigua y descubrió que el sótano tenía un par de metros que no aparecían en ningún plano. Cuando Marta y Roberto compraron la casa de 1920 en las afueras, todo parecía perfecto: techos altos, suelos de madera original, un jardín enorme. El agente inmobiliario solo les advirtió una cosa, casi como un chiste: el sótano tiene una zona rara, mejor no la toquéis. Simplemente fue mal reformada en su día. Era una pared de ladrillo, visiblemente más nueva que el resto, mal alineada, como puesta con prisa. Las primeras semanas todo fue normal, pero a partir de la tercera, Marta empezó a despertarse a la misma hora cada noche, las 2:47, con un sonido que venía de abajo, arañazos, lentos, constantes, como dedos contando algo en la oscuridad. Su marido no lo escuchaba, decía que dormía demasiado profundo, y eso empezó a generar una tensión extraña entre ellos, como si la casa los estuviera separando a propósito. Marta empezó a investigar por su cuenta. Fue al ayuntamiento, pidió los planos originales de la vivienda, y descubrió que el sótano debía medir casi 2 metros más de lo que medía ahora. Esa pared nueva no estaba ahí por accidente, alguien la había construido para esconder algo. Llamaron a un contratista. El hombre, al medir con el láser, se quedó callado un buen rato antes de decir que sí, efectivamente, había un hueco detrás. Decidieron abrirla esa misma tarde, con prisa, casi con miedo a arrepentirse si esperaban a la noche. Dentro no había un cuerpo, ni nada que justificara una película de terror. Había una silla de madera vieja, orientada hacia la pared, y en el suelo de tierra, marcas circulares de pisadas, como si alguien hubiera caminado en círculos durante años sin parar nunca. El contratista, que llevaba 30 años en el oficio, reconoció el tipo de construcción: era una habitación de aislamiento, común en los años 20 y 30 para familiares con enfermedades mentales graves que no podían permitirse internar en un hospital. Encontraron, semanas después, en los registros del condado, el nombre de un hijo de los propietarios originales, nacido en 1924, que nunca apareció en ningún censo posterior a 1941. Tapiaron el hueco de nuevo, esta vez con permiso y todo legal. Los arañazos no volvieron, pero cada año, en una fecha que ninguno de los dos quiere decir en voz alta, la pared nueva suda una humedad fría que no tiene ninguna explicación, según los 3 ingenieros que han consultado desde entonces. La siguiente historia pasó en una casa de campo aislada, donde un hombre que vivía solo empezó a notar que su cocina cobraba vida, siempre a la misma hora exacta. David acababa de separarse y necesitaba algo barato y tranquilo para teletrabajar. Encontró una casa de campo a buen precio, algo aislada, con un dueño que tenía prisa por vender. La primera semana fue idílica: silencio total, buena conexión a internet, paz. A los pocos días empezó a notar un detalle pequeño: el frigorífico hacía un ruido extraño cada noche, siempre a la misma hora exacta, las 3:13. El motor se encendía con fuerza, como si tuviera que enfriar algo recién metido, aunque él no había abierto la puerta en horas. Al principio pensó que era un problema eléctrico de la casa vieja. Por curiosidad, y porque trabajaba con tecnología, le resultaba fácil, instaló una cámara de seguridad apuntando a la cocina, conectada a una AR en su móvil. La primera noche no pasó nada fuera de lo normal. La segunda noche, repasando la grabación al día siguiente, vio algo que le heló la sangre. A las 3:13 exactas, la puerta del frigorífico se abría sola, despacio, como si alguien la empujara desde dentro de la cocina, y se cerraba de golpe segundos después. La tercera noche, decidió quedarse despierto, con las luces apagadas, mirando la cámara en directo desde el salón. A las 3:13,
algo entró en el cuadro, una figura de pie frente al frigorífico, de espaldas a la cámara, completamente quieta. Permaneció así, sin moverse, durante 41 minutos. David no se atrevió a bajar. Al día siguiente, llamó a una vecina mayor que llevaba toda la vida en la zona, con la excusa de preguntar por el vecindario. Ella le contó, sin que él preguntara directamente, que el inquilino anterior, un hombre solo de unos 60 años, había muerto de un infarto justo en esa cocina, y que, según el informe del forense, la hora estimada de la muerte fue alrededor de las 3 de la madrugada. Nadie lo encontró hasta 4 días después, alertados por el olor. David se mudó esa misma semana, vendió la cámara de seguridad sin formatearla, y según cuenta, jamás volvió a revisar esa grabación completa. Solo vio los primeros segundos, suficientes para saber que no necesitaba ver más. Esta tercera historia es de una familia que se mudó a una vieja granja, y cuya hija pequeña insistía en que alguien la saludaba desde una ventana que, según los planos, no debería existir. Los Herrera llevaban años buscando la casa perfecta para criar a su hija de 6 años. Lucía, la encontraron en forma de una vieja granja restaurada, con un precio que parecía demasiado bueno para lo que ofrecía: terreno amplio, estructura sólida, mucha luz natural. A las pocas semanas, Lucía empezó a hablar de la otra niña que la saludaba desde la ventana del piso de arriba. Sus padres no le dieron importancia al principio. Los niños inventan amigas imaginarias constantemente, hasta que un día, revisando los planos de la reforma con el arquitecto, descubrieron que esa ventana correspondía a un ático que llevaba clavado desde fuera, sin acceso interior. Desde mucho antes de que ellos compraran la casa, Lucía insistía en los detalles. Decía que la niña llevaba un vestido azul, que nunca hablaba, que solo movía la mano, despacio, como diciendo adiós. Un día, jugando en el jardín, el padre, Carlos, miró hacia arriba por puro instinto paterno, sin razón aparente. Durante apenas un segundo, creyó ver una silueta pequeña detrás del cristal sucio, moviendo la mano exactamente como su hija describía. Esa misma tarde, Carlos subió con una palanca, decidido a abrir el ático clavado, sin avisar a su mujer para no preocuparla antes de tiempo. Dentro no encontró ningún fantasma esperándolo, solo un espacio pequeño y vacío, cubierto de polvo de décadas. En el centro había un vestido de niña, azul, perfectamente doblado, como si alguien lo hubiera guardado con cuidado antes de cerrar la puerta para siempre. Al investigar en el registro civil del pueblo, descubrieron que la familia original que vivió en la granja perdió a una hija de 6 años en una epidemia de escarlatina en 1952, y que, según costumbre de la época, en zonas rurales aisladas, guardaron su ropa en el desván como gesto de duelo, sellándolo después por respeto, sin intención de que nadie volviera a entrar. Los Herrera decidieron quedarse en la casa. El ático, una vez abierto y ventilado, nunca volvió a tener actividad y, según cuentan, Lucía dejó de mencionar a la otra niña esa misma semana, como si, de alguna forma, hubiese conseguido despedirse de verdad. Y para cerrar, esta última historia te va a sorprender de una forma que no esperas. Una pareja empezó a recibir mensajes desde el termostato de su propia casa. Ana y su pareja, Iván, se mudaron a una casa de obra nueva con todo el sistema domótico instalado por el constructor, luces, persianas y un termostato inteligente conectado por Wi-Fi a una app del móvil. Todo funcionaba perfectamente las primeras semanas. El primer fallo pareció una simple anécdota: el termostato, en vez de mostrar la temperatura, mostró durante unos segundos una serie de números sueltos. Después unas letras, hasta formar una palabra completa: no abras. Pensaron en un error de software y llamaron al soporte técnico de la marca,
que revisó el sistema de forma remota y no encontró ninguna anomalía registrada en los logs del dispositivo. Los mensajes continuaron apareciendo, siempre de noche, siempre frases cortas. Está debajo. No mires, ya viene. Cada vez Ana e Iván discutían sobre si debían asustarse de verdad o simplemente cambiar de marca de termostato. Hasta la noche en que el mensaje cambió de tono. Mira el garaje. Bajaron juntos, con el corazón acelerado, y encontraron la puerta del garaje, que ambos recordaban haber cerrado con llave esa misma tarde completamente abierta, con las luces del coche encendidas, iluminando un rincón vacío de la pared del fondo. Revisando las cámaras de seguridad de la calle, propiedad de un vecino que aceptó compartir la grabación, descubrieron algo mucho más terrenal de lo que esperaban. Un antiguo empleado de la constructora, despedido meses atrás, había conservado una copia de acceso remoto al sistema domótico de varias casas de la urbanización, incluida la suya, y se entretenía manipulando los dispositivos como una broma enfermiza de venganza contra la empresa. La policía lo localizó gracias a la IP registrada en los accesos. El hombre confesó que solo quería asustar un poco, sin imaginar hasta qué punto lo había logrado. Ana e Iván cambiaron todas las contraseñas, desconectaron el termostato de la red definitivamente y, aún así, una vez por semana, sin estar conectado a ninguna corriente eléctrica activa, según el electricista que lo revisó 2 veces, la pantalla del termostato se enciende sola durante exactamente 13 segundos. Muestra una temperatura que no corresponde a la habitación, y se apaga. Eso es todo por hoy. Si alguna de estas historias te ha quitado el sueño, ya sabes que aquí, en el umbral, siempre hay una puerta más por abrir. Suscríbete si quieres seguir cruzando al otro lado, y te espero en la próxima historia. Que duermas bien, o no.